Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y en este episodio estoy muy contenta y muy honrada de tener aquí conmigo a Paulina Navarro. Ella es socia cofundadora de Trust Co., que es una empresa que se dedica a dar consultoría en innovación estratégica, diseño de productos, cuestiones de diseño de cultura organizacional, súper interesante de lo que vamos a estar platicando hoy. Y es profesora también de marketing responsivo en Centro, en la Ciudad de México. Entonces, Paulina, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sandra, por la invitación, encantada. Pues la idea de tener a Paulina aquí, como les había comentado anteriormente, es tener a especialistas que también trabajan con empresas para platicar un poco de herramientas para estos nuevos tiempos de cambio y de incertidumbre, donde tener una estructura de pensamiento, de cultura, de rituales, de resiliencia y de poder ser responsivos ante las circunstancias se vuelve vital, tanto para las empresas como para nosotros como individuos. Entonces, me parece que tanto a quienes son empresarios o están buscando emprender en estos momentos, como a todos los seres humanos del planeta, nos viene bien entender qué aspectos son importantes tener en cuenta o desarrollar para poder navegar estos nuevos tiempos inciertos que nos están tocando. Entonces, Pau, quisiera empezar porque me digas desde el lugar donde tú estás parada y todo el know-how que tienes, ¿qué sería para ti una empresa resiliente? La resiliencia como tal, o como nosotros le llamamos la capacidad de responder, responsividad como tal, de una organización o de un ser humano, es una capacidad necesaria, no nada más ahorita, sino para la vida en general, ¿no? Una de las cosas que está pasando ahorita, digo, para dar un poquito de contexto y explicarte un poco cómo lo vemos desde nuestra metodología y desde el pensamiento de la consultora en la que estamos nosotros, es el cliché, ¿no? O sea, siempre hemos escuchado, el cambio es la única constante en esta vida. Y esto es algo, no es una frase que estamos escuchando ahorita nada más, sino realmente, digo, es algo que venimos escuchando desde siempre. Y creo que más bien este es un momento que nos ha sensibilizado de realmente lo que eso significa. O sea, más allá de que esto sea algo nuevo para las personas o para las organizaciones, ha sido una situación a nivel global y en todos los sentidos, económico, organizacional, personal, familiar, o sea, en todos los núcleos, que nos está sensibilizando a realmente qué significa esa frase y ese cliché de que el cambio siempre es una constante, ¿no? Y todo lo que abarca y todo lo que conlleva el poder estar respondiendo a ese cambio que es constante. Entonces, cuando nosotros llevamos hablando de organizaciones responsivas desde que fundamos Trust hace 4 años y cachito, ya casi 5, en donde el pensamiento va sobre justamente cómo ayudar a las organizaciones a tener estructuras, pensamientos, culturas, herramientas para responder a estos cambios. Y hoy, pues es una pandemia, pero realmente venimos hablando de cambios desde antes, ¿no? Cambios de generación, que hoy en día de una generación a otra generación se ven cambios abismales en términos de comportamiento, cambios de comportamiento del usuario, cambios en algún tipo de tecnología, y pues ahora también cambios organizacionales de muchos sentidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de organizaciones responsivas es eso, o sea, es tener una organización que está preparada a nivel de pensamiento o ideología, que es una parte pues, vital de la organización, a nivel de estructura, que muchas veces se queda, ¿no? Nada más en lo conceptual. Todo el mundo tiene en sus oficinas ahorita el póster o los pósters de innovación y colaboración, pero no tiene las herramientas o las estructuras para habilitar eso. Entonces, es ayudarlos a conectar todos esos puntos para que realmente cuando venga el cambio, la forma de responder sea algo mucho más natural. O sea, el cambio siempre duele, pero que sea mucho más orgánico, que no requiera una fractura total de la organización y que para que luego se tenga que repegar, sino más bien que sea algo como un poco más orgánico y natural, y eso es a lo que le llamamos una organización responsiva, o sea, aquellas que están sensibilizadas y preparadas con las estructuras, pensamientos y herramientas para pues, entrarle, como decimos, al toro por los cuernos a lo que venga, que puede ser en cualquiera de los sentidos, ¿no? No es nuevo,
Nada más que hoy en día se presentó de una manera en la que no nos están preguntando, sino nos están obligando, nos están empujando a, como personas y como organizaciones, nos están empujando a que esto sea algo que, pues, que nos enfrentemos y que entendamos que es algo que se tiene que hacer y que se tiene que vivir. El cambio siempre ha estado. Me gustaría que con esa experiencia que tienen de trabajar en generar empresas con estructuras responsivas, ¿qué características necesita tener en cuanto a cultura y estructura una empresa o una organización? Porque puede ser incluso en una familia, pero ¿qué características son las que se necesita tener para poder estar listos en cualquier momento a cualquier cambio que pueda surgir? Mira, la complejidad, Sandra, justo de lo que hemos venido estudiando es que no hay un set de características que digamos, ¿sabes qué, Sandra? Aquí está tu paquete de características para ser responsivo, vamos a implementarlo. Lo que nos hemos dado cuenta es, por supuesto que hay patrones y que hay cosas que se requieren, ¿no? O sea, una de ellas es la colaboración, pues es vital en todos los sentidos. Otro, por ejemplo, es la apertura y la sensibilización, o sea, la capacidad de poder ver las cosas y no negarlas. O sea, por supuesto que hay ciertas cosas que a nivel transversal, como dices, familias, si lo vemos hasta religiones, o sea, cualquier organización o hasta personal que se requiere. Pero más allá de eso, lo que no, o sea, la complejidad del tema es que no todos somos iguales. Si yo te pongo hoy a ti y a tu familia, cómo han abordado esta situación, ¿no? Y cómo la han enfrentado, probablemente se han tenido que acomodar de maneras muy diferentes o han tenido que implementar cosas o enfrentarse a ciertas situaciones o implementar hasta pensamientos o actividades o iniciativas muy particulares de la dinámica de tu familia y diferentes completamente a la dinámica de la mía, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que sí vemos que son fundamentales es el entendimiento de hacer conciencia de la autenticidad y de la individualidad que se requiere como organización. Y esto es un punto clave. O sea, cuando vemos que las empresas, porque esto lo vemos muchísimo, vemos empresas, trabajamos nosotros con empresas enormes, ¿no? Consorcios globales, hasta empresas chiquititas que están empezando, o las famosísimas scale-ups, que son estas empresas que están creciendo de una manera muy, muy acelerada, muchas de ellas de tecnología y demás. Y no importa con quién trabajamos de ellas, nos damos cuenta que todas ven un caso de éxito, ¿no? Tipo Google, y quieren agarrar lo que vieron de ellos y meterlo en la licuadora y pensar que porque ya ellos lo hacen, a nosotros nos va a funcionar. Y justamente eso es el enemigo de lo que hacemos. El primer paso o la primera característica es entender que como organización somos un ser vivo, igual así como familia, que tenemos un pasado, que tenemos una historia y que tenemos cosas que atender de ese pasado y de esa historia, que tenemos un futuro, es decir, una visión de hacia dónde queremos llegar, que es distinta de las visiones de otros, ¿no? Digo, más allá de que todos queremos el éxito, ¿no? De que todos queremos llegar a lograr esa visión. Y también de que estamos en un presente, pues, diferente. Aunque todos vivimos en el mismo contexto, mi realidad a la tuya en este momento, pues, puede ser completamente distinta. Y al momento de que eso se analiza, es ahí sobre lo que empezamos a separar lo que no nos permite de ese pasado y de este presente y también de esa visión, responder y estar constantemente moldeándonos al cambio y como a mí me encanta una de las formas en las que mi socio lo dice, que es hacernos un poco más líquidos, es hacernos un poco más, o sea, fluir un poco más con la situación y entonces ese es el primer, digamos que la primera característica o el primer paso que se tiene que hacer, que es ver qué no nos está permitiendo tener esa liquidez o esa fluidez para adaptarnos. Y la segunda, entonces, sí ver y analizar hacia dónde queremos llegar y hacia el presente que queremos consolidar, qué es lo que necesitamos y empezar a diseñar esas características específicas. El principal componente que nos lleva a la responsividad y a esta fluidez o liquidez es la capacidad de internar y de entender la situación como está. Y una vez que ya le arrancamos a eso, que cuesta mucho trabajo, nos vaya a liberar los siguientes pasos, ¿no? Y creo que el segundo que diría, o la segunda gran característica, si lo queremos como bajar a eso, es la apertura y el entendimiento de que no a la primera jala.
Entonces, hay que estar modificando, ¿no? Hay que estar iterando, hay que probar y ver que no va a jalar y entonces darle la vuelta y encontrar otra solución. Y ese proceso de iteración, yo siempre lo digo, es infinito. O sea, eso es a lo que nos lleva a ser responsivos. No es como que un fin último el llegar a ser responsivo, sino es un proceso como tal. Que nunca acaba. Un proceso que nunca acaba, tal cual. Y creo que rescato dos conceptos como para aterrizarlos a la audiencia. Uno es tener esta disposición a echarte el clavado para adentro, a cuestionar tus paradigmas, ¿no? A ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado, y qué fortalezas y qué cosas tienes ahí para trabajar y para mejorar. La segunda sería y estar dispuestos a la prueba y al error, no tenerle miedo a la equivocación, porque al final algunas cosas que a veces están funcionando, de repente cambia la situación y ya no funcionan, ¿no? Entonces, estar constantemente dispuesto a cuestionarte esos paradigmas y buscar nuevas formas, creo que esa sí es una característica que cualquier persona o empresa responsiva o resiliente o fluida, como dices, líquida, necesitaría tener. Ahora, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo favorecer ese pensamiento o ese willingness a estar dispuesto a cuestionar tus paradigmas y a estar fluyendo y moviéndote de manera más flexible? Porque hay empresas y hay personas y hay familias que tienen ideas muy fijas de cómo deben ser las cosas y paradigmas muy claros de, es que esto me ha funcionado siempre y no sé si es tu experiencia, que son las que más sufren, y cómo ayudar a que se vaya flexibilizando ese pensamiento rígido. Sí, correcto. Mira, una de las cosas que más vemos o que se tiene que vencer para favorecer esto, digo, por supuesto, esto es un tema cultural, ¿no? O sea, creo que lo primero, la primer barrera que se tiene que derribar es el sentimiento de amenaza. Y eso lo hemos visto muchísimo, como a nivel individuo y también a nivel puesto y profesional, etcétera, pues empiezan estos sentidos de amenazas, de querer defender que lo que propuse y lo que yo hice era lo correcto, ¿no? Y entonces creo que ese es lo primero que se tiene que buscar derribar. Ante situaciones de cambio tan drásticos como los que estamos viviendo ahorita, la primera regla que se tiene que establecer es lo que se hizo, o sea, no está mal, no está bien, si tenía un futuro brillante, si era lo correcto, lo incorrecto, ahorita no, o sea, ahorita ya no estamos en ese cuestionamiento y por lo tanto no hay amenaza sino más bien se trata de ver hacia adelante y de ver también del pasado que hay que recuperar, por supuesto, porque no se trata de tirar toda la basura, pero de quitar ese sentimiento de amenaza de lo que puede suceder, ¿no? Y esto lo vemos hasta en las parejas. A nivel pareja o a nivel individual, el sentido de amenaza muchas veces es lo que hace que se pongan estas paredes y estos como frentes defensivos. Y eso es una de las cosas que tenemos que eliminar para poder llegar a un punto de responsabilidad y favorecerlo, ¿no? Desgraciadamente, en México y Latinoamérica particularmente, tenemos una cultura y un pasado que más allá de que tengamos que agregarle cosas al caldo para volvernos más responsivos, hay que quitar cosas. O sea, se trata de quitarnos cosas o de tirar ciertas barreras. No se trata tanto de ver qué hilo negro inventamos o de qué nuevo valor nos sacamos de la manga, sino de entender cuáles son algunas de las barreras que tenemos que tirar. Y por otro lado, también estar dispuestos a que no es un tema de yo decido porque yo digo, sino de estar abiertos a conversaciones en donde, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahorita, oye, estás trabajando con gente en home office, que a lo mejor a algunos de ellos les gusta el home office y a algunos no les funciona, y entonces tú ya estás viendo que a los que no les está funcionando el home office, híjole, casi que los quieres correr porque no están dando los resultados, pues ahí se tiene que establecer esa conversación bilateral de decir, oye, antes eras espectacular en ese formato, ahorita no estás llegando, ¿por qué? Cuéntame, te escucho, te regreso. Entonces, tener estas conversaciones en las que escuchemos las dos partes antes de tomar una decisión unilateral, eso favorece muchísimo la capacidad de entender, una vez más, o sea, de dar este brinco y decir, ok, no todo es igual, no todo es blanco y negro, hay muchos tonos de color en el inter y vamos a ver cómo podemos responder hacia eso, iterar y darle vueltas. Y cuando hablamos de diálogo y para, por ejemplo, emprendedores y demás, es también diálogo con tus clientes. Y entonces, la importancia de lo que mencionabas al principio, ¿no? De la colaboración. Creo que esto que dices de poder estar
yendo y viniendo, buscando otros puntos de vista de la gente que están ahí alrededor también involucrados en tus procesos y en tus tomas de decisiones, es este aprendizaje colaborativo, sobre todo cuando hay una situación tan cambiante. Si tú no estás midiéndole la temperatura a los demás, puede ser que tú llegues a conclusiones que tú creas que a ti te van a funcionar y finalmente afuera no. Entonces también creo que a nivel personal, para los que nos están escuchando, que no necesariamente estén metidos en una corporación o en la parte de toma de decisiones, de cualquier manera, el estar sondeando cómo está el otro, cómo está mi entorno, en dónde me estoy moviendo y qué está pasando con esas otras personas, porque como bien dices, cada uno está viviendo el cambio y el proceso desde sus paradigmas, ¿no? Algunos sí derriban barreras, otros no, y entonces necesitas ir viendo para ser funcional y poder ir creciendo en ese entorno que aparentemente es hostil. Porque ahí me gustaría también hacer como un poco el énfasis que decías de esta resistencia o de este sentir el ataque y ponerte a la defensiva y sentir que tienes que defender tu postura. También creo que tendemos mucho como cultura al victimismo, ¿no? Una de dos, o me monto en mi macho de que lo que yo creo es lo correcto, o me vivo como una víctima totalmente impotente ante las circunstancias que alguien más tiene que venir a rescatar. Y ninguna de las dos favorece esta fluidez, esta responsividad, como mencionas. Te he escuchado y me gustaría tocar el punto aquí, hablar sobre cómo establecer una cultura de innovación o de responsividad y de cómo los rituales o los hábitos juegan en esa generación de la cultura. ¿Qué nos puedes platicar sobre la importancia de establecer rituales para entonces hacer este cambio de mindset? Tendemos mucho como organizaciones, pero hasta, te digo, como familias y como... Ahorita me platicabas, por ejemplo, que tú eres parte de un comité de vecinos, ¿no? Bueno, eso es una organización, o sea, eso mismo Totalmente. ya es una organización. Entonces, tendemos a poner como barreras que sean muy estrictas. Es blanco o es negro, o está bien o está mal, ¿no? Y muchas veces lo complejo de poder establecer culturas o de poder establecer este pensamiento de adaptación, de responsabilidad, de movimiento, de liquidez, está en el romper esa idea. Y justamente una de las cosas que nosotros siempre decimos, que se tiene que medir, todo se tiene que medir, o sea, se tienen que medir las cosas, como dices, para ir tomando la temperatura, pero tampoco se puede tomar el número como totalitario. Entonces, justo es ahí en donde entra la importancia de estos rituales y de estas prácticas que te ayudan a fomentar el comportamiento que quieres, de entender cómo lo vas a medir, pero también de ir teniendo una parte mucho más cualitativa y de sensibilización de en dónde está la organización. Que todo se mida, pero esas acciones o esas prácticas y esos rituales que vas a implementar en la familia, en la casa, etcétera, crearlos para que eso se dé como una consecuencia. Llegas con un niño y le dices, oye, quiero ayudarte a ser un chavo pulcro, quiero que seas un chavo ordenado. Perfecto. Tú sabes que ese es el valor que le quieres inculcar a tu hijo, o sea, el valor del orden, el valor de la organización, etcétera, ¿no? Perfecto, ya estamos, eso lo tenemos súper claro. Bueno, uno de los comportamientos que necesitamos dentro de eso, pues a lo mejor es la disciplina o tenemos como ciertos comportamientos muy específicos y la manera en la que se lo vas a transferir es diciéndole, necesito que tiendas tu cama todos los días. Entonces, estás haciéndolo tender su cama todos los días, no le estás diciendo, quiero que seas disciplinado, quiero que seas ordenado, quiero que seas disciplinado, porque si tú se lo dices todo el tiempo, el chavito nada más te está diciendo sí, pero dime cómo, o qué es lo que tengo que hacer para que tú te des cuenta que desde lo que estoy entendiendo en mi cabeza que significa ser ordenado, desde lo que estoy entendiendo en mi cabeza que significa ser disciplinado, pues lo estoy haciendo. Entonces, si nosotros podemos decir, ok, yo voy a medir el éxito de que ya estoy implementando la disciplina, ¿no? O el orden en mi hijo, es que logre un día, una semana entera o un mes entero sin que yo le recuerde que tiene que lavar, que tender su cama. Perfecto. Pero esa es la práctica, ese es el ritual en el que lo estás estableciendo. Entonces, esa es la importancia. La importancia no está en nada más poner cosas divinas en las paredes o en speeches, sino establecer las prácticas que realmente van a fomentar eso. Ahora, sobre eso esta práctica, y me voy a ir sobre ese ejemplo, es, ok, ya mi hijo está tendiendo la cama, ¿no? Pero resulta que un día de ese mes
o una semana de ese mes no la atendió. Y nada más no la atendió, sino además dejó el cuarto completamente desordenado. Ok, si yo me fuera nada más al número, pues diría que fue un fracaso, ¿no? Fue un fracaso total. Pero si yo voy observando dentro de la práctica que dejó un desastre total en su cuarto, porque esa semana a lo mejor tuvo exámenes y se tenía muchísimo estrés, me ayuda a entender que es algo que no está directamente relacionado en contra de el valor, sino que hay un componente externo que está afectando la adopción de ese ritual. Entonces, eso es lo que te digo, ¿no? O sea, tener la capacidad de no ver blancos y negros y números y los números dicen todo, sino tener la capacidad y la apertura a tener estos valores, tener estos comportamientos y influenciarlos a través de prácticas que nos permitan observar, medir, por supuesto, pero además observar y entender cosas que pueden ir mucho más allá de nada más un número, ¿no? O sea, de éxito o fracaso de una iniciativa. Entonces, esa es la importancia de lograr de estos rituales, de crearlos, porque es la forma en la que la gente lo toca y la gente puede entender y decir, ah, eso sí se vive en la organización. Es el apoyo que te da para algo que tienes a nivel ideológico o a nivel meta, te ayuda a medirlo y a llevarlo a cabo, a fomentar lo que realmente sucede. ¿Qué rituales o qué prácticas cotidianas crees que sería bueno, si no las tienes en tu ritual diario, incluirlas para favorecer una actitud de menos resistencia o defensividad y de más apertura a la innovación y a la prueba y al error? Mira, el primero es, o sea, lo que es vital, y es más allá de decirte que son muchísimas, yo creo que es el autoanálisis. Es ponerte metas de alguna forma, y no a largo plazo, sino ponerte metas semanales como individuo o como familia y hacer la reflexión después de esa semana o después de ese día a lo mejor, de qué pasó, si la alcancé o no la alcancé. Y es esa capacidad de quitar el miedo, de decir, no te voy a regañar. O sea, no es ahorita esta práctica que vamos a hacer es nada más para analizarnos y para entender. Y yo se los planteo como un experimento. O sea, no vamos a hacer un experimento esta semana. Todos los días lavemos los platos después de comer y que ningún plato se quede sin lavar por lo menos hasta una hora después de la comida. Pero si es una hora después de la comida, ya tache, ¿no? Y no, a nadie voy a regañar, no va a pasar nada, nada más vamos a ver si se logra o no se logra. Y tiene que haber de alguna forma este refuerzo de no un premio o una consecuencia, sino de análisis. O sea, nada más de análisis, de decir, oye, ¿por qué lo lograste? Que vayamos entendiendo por ahí qué es lo que realmente fomenta que la gente, o sea, que dentro de tu familia o dentro de tu organización haga que la gente se mueva hacia un comportamiento. Solitos vayan entendiendo si dentro de su capacidad de autogestión realmente están avanzando o no están avanzando, ¿no? Entonces es una práctica que ayuda muchísimo a eso y que ayuda mucho el abrir conversación sobre eso. Y a tu punto justamente, Sandy, es como familias muchas veces no medimos cosas, tienes toda la razón, ¿no? Pero sí, muchas veces la forma en la que le decimos a alguien si lo logró o no lo logró, te voy a poner un ejemplo, ¿cuántas veces te he dicho que tienes que recoger tus zapatos? Oye, pues no las he medido, no las medí, no sé cuántas veces. Como mamá tienes esta desesperación o como líder, estás buscando un objetivo, tienes estas ganas de decirle, oye, te lo he dicho 1,000 millones de veces, pero a lo mejor no se ha abierto la conversación en términos de cuántas veces o si sí se está logrando y por qué no se está logrando. Ayudar a que no sea un tema de bien o mal, sino de qué está pasando y a dónde de lo que nos propusimos, si lo estamos logrando o por qué no, y si lo logramos, por qué sí, y cómo fomentar lo bueno y disminuir lo negativo, ¿no? Dentro de la organización y con nuestros clientes, la implementación de ese tipo de prácticas es un hit para este momento. Entonces, sí o sí, desarrollar la capacidad de autoobservarte y tener la apertura de no juzgarte, porque luego eso también a nivel individual es bien complicado porque tenemos este juez interno, ¿no? Que es de bueno, malo, ¿no? Buena niña, mala niña, sape. Entonces, tener esta capacidad de autoobservarte sin juicio para ver qué está funcionando y qué modificaciones tienes que hacer. Y sí creo que, como dices, en estos momentos, esa apertura de ir corrigiendo sobre la marcha se vuelve
el pan nuestro de todos los días, y quien no esté con esa flexibilidad y esa apertura a ir viendo, corrigiendo, sin juicios duros, pues va a sufrir mucho más. Correcto, y además, ¿sabes qué pasa, Sandra? Que ahí también en ese proceso te vas dando cuenta si puedes solo o no, y cuando quieres, necesitas ayuda, porque si te das cuenta que no lo estás logrando, y que no lo estás logrando, y que no lo estás logrando, pero que no te estás, o sea, no te estás emitiendo en juicio de tonta, ¿no? O que no lo estás haciendo, de mala niña, pero te estás entendiendo, es mucho más natural levantar la mano y decir, ¿sabes qué? No estoy pudiendo, necesito el apoyo de un psicólogo, de un nutrólogo, de un asesor, de un coach, de un consultor, o sea, de alguien más que me apoye a llegar a donde quiero, porque solo no lo estoy logrando, o como organización no lo estoy logrando. Y eso es parte vital de este proceso también, o sea, de ayudarnos a entender que muchas veces no está nada más en el tú, sino que a veces vale la pena levantar la mano, porque eso te ayuda a llegar a tu objetivo más rápido, o menos, como yo le digo, menos lastimado, ¿no? Con menos cansancio del menos proceso. moretones. Y es que también lo que sucede es que muchas veces tenemos esta ceguera de taller. Autoobservarse no siempre es fácil, y a veces nos autoobservamos, pero desde esta capacidad de vernos, porque ya tenemos nuestros juicios, nuestras ideas, nuestros puntos de vista. Entonces, el punto de vista externo, si tus resultados no están llegando, si te das cuenta que haces correcciones o cambias en el cambio, pero si tu resultado sigue siendo no el que tú quieres, quizá es momento de que alguien venga y te ayude a, ¿no?, a abrir y poder observarte desde otros ángulos que quizá no has aprendido tú a mirarte. Entonces creo que es súper valioso, y este tema de pedir ayuda no te hace menos capaz, ni te hace tonto, ni te hace inútil, al contrario, te hace justo tener esta mentalidad de novato, de aprender y de decir, pues no soy producto terminado, ni como empresa, ni como persona, ni como familia, estamos en un proceso constante, está cambiando todo afuera, cambio yo por dentro, o me adapto o sufro, y si no estoy pudiendo, pues por favor, bienvenidas las herramientas externas. Entonces, pues sí, creo que también una característica importante es tener esta humildad de tener como una mente abierta a aprender, y a que, pues como mentalidad de principiante, ¿no? De decir, bueno, sí hay muchas cosas que traigo en mi bagaje que me pueden ayudar, pero también a veces no me doy cuenta que esas mismas cosas que traigo cargando a lo mejor son justo lo que me está poniendo la piedra en el camino. Y el que venga alguien más y de fuera lo pueda observar y decírmelo, y ya tenga la apertura de escucharlo, pues es una capacidad importante a desarrollar en estos momentos, si queremos estar preparados para, pues yo creo que de aquí en adelante, como dices tú, nunca ha sido, la constante siempre ha sido el cambio, pero creo que hoy se hace más palpable que de aquí en adelante, quien no lo tenga ya interiorizado, o sea, esa verdad universal, quien no la haya interiorizado y esté haciendo cosas al respecto para aprender a nadar en esa incertidumbre, pues va a sufrir y la va a pasar peor, o le va a costar más trabajo, o le va a llevar más tiempo. Entonces, pues hay herramientas allá afuera, hay especialistas allá afuera. Este momento es algo que no nada más hay que ver que nos obliga, sino es algo que hay que aprovechar. El ser humano es increíble, o sea, la verdad es que el ser humano es increíble. Creo que todavía no terminamos de entender cómo estamos conectados, ¿no? En todos los sentidos, pero una de las cosas que estamos viviendo ahorita es el sentido de supervivencia. O sea, lo traemos como ahorita muy latente, que ese sentido de supervivencia en la vida normal muchas veces es lo que nos pone ciertas barreras al cambio. O sea, cuando nos presentan el cambio, como nos sentimos cómodos, pues, y no traes este sentido de sobrevivir, ese sentido de supervivencia que lo traemos latente todos los días, como personas, como familias, como parejas, como organizaciones, etcétera, es algo que ahorita nos brinda una oportunidad de que el cambio no sea tan difícil, realmente. O sea, aunque se escucha como completamente incoherente, pero es real. O sea, ahorita esta necesidad que tenemos y este pensamiento y esto todo que traemos del instinto de supervivencia nos presenta una oportunidad para que el cambio de alguna forma no sea tan difícil y sea mucho más natural, porque el mismo ser humano, y que las organizaciones es lo mismo, la organización como está formada por seres humanos es muy similar, pero, o sea, tome el cambio como algo positivo y que me ayude a sobrevivir. Ahorita es un momento en el que el cambio no se siente como algo nuevo, sino realmente está siendo parte de nuestro día a día, y entonces es mucho más fácil ahorita
generar cambios importantes que nos ayuden a llegar hacia donde queremos ir. Es algo que como lo traemos como, o sea, aquí adentro y no está en nuestro control, es algo que ahorita podemos aprovechar para hacer cambios en hábitos, en comportamientos, en dinámicas, en comunicaciones, en muchas cosas que va a ser mucho más fácil que tú o que los tuyos, como organización o como familia, etcétera, lo adopten de una manera mucho más natural que cuando estás cómodo, que cuando estás en el día a día y no te sientes amenazado por una situación como la que estamos viviendo ahorita. Entonces, se presenta una oportunidad importante. Y fíjate, sí, efectivamente usamos mucho, y yo lo uso mucho, ¿no? Este cliché de no desaproveches la crisis porque es una buena oportunidad para crecer. Pero este enfoque que le estás dando tú ahorita, que no lo había visto, me parece súper, súper importante porque justo como nos vinimos hasta la parte, ¿no? A la base de la pirámide y estamos en modo supervivencia, con este de ¿cómo le hago para sobrevivir? Entonces, en nuestro cerebro está en mayor disposición de hacer uso de herramientas o de cosas que en otro momento ni siquiera se le hubiera ocurrido acceder a ellas o considerarlas, porque es como, pues, ¿de qué me agarro? Pues de lo que me digan, ¿no? Entonces, tienes más disposición a aceptar los cambios y a tomar nuevas herramientas. Me hace todo el sentido, ¿no? Que a veces decimos, es que este estado de alerta y de crisis y de estar como con el, ¿no? Con la respiración suavecita y sentir que en cualquier momento te brinca el cocodrilo y te come, es a la vez una apertura mental y de abrir tu visión justo. Tienes que parar la antena para ver de dónde te agarras para salvarte y entonces eso te posibilita estar en una mayor disposición de adquirir nuevos hábitos, de establecer nuevos rituales, de plantear nuevas cosas, de probar cosas que no se te había ocurrido probar. Entonces, gracias por eso, porque me pareció súper iluminador. Llevo 2 años trabajando con una organización global y llevo diciéndoles, oye, creo que un formato de home office te puede funcionar. Y me lo venías diciendo de no. Y ahorita ya toda tu organización está funcionando a nivel home office. Entonces, no, ¿cómo que no? Oye, sí lo hiciste. Por la supervivencia del negocio, te mudaste a una práctica que estabas renuente a aceptar desde hace 2 años. Entonces, de que estás abierto al cambio y de que la organización está abierta al cambio por este instinto de supervivencia, lo estamos. Y entonces les cayó el clic y decían, no, ok, sí, entonces sí es momento ahorita de actuar en otras cosas que a lo mejor ahorita es más fácil modificar que cuando regresemos. Porque muchas veces nuestra reacción inmediata es frenar. Y es decir, espérame, hasta que no acabe esto no me voy a mover. Y ya cuando acabe esto, vemos. Y ya ahorita que acabe esto, tomamos otras decisiones. Vamos a que se calmen las aguas. No, ahorita que las aguas se están moviendo y que traemos este instinto de supervivencia, es cuando hay que actuar. Y este hecho de que, bueno, hoy las circunstancias nos empujaron, pero también nos permiten darnos cuenta de cómo estábamos resistiéndonos a algo que hubiese sido útil si lo hubiéramos adoptado desde hace 2 años. Hoy las circunstancias nos empujaron, eso nos demuestra que siempre sí se podía. Y cuando estás en este modo, pues dices, pues venga, porque ya me di cuenta, o sea, hoy estoy comprobando que efectivamente el estar con la resistencia y el estar frenando las cosas no me favoreció. Eventualmente va a llegar una circunstancia que me va a empujar y me va a obligar a tomar ese paso que quizá pude haber tomado antes. Capitalizar esta circunstancia como un aprendizaje para el futuro, porque eventualmente las cosas regresarán a la normalidad, regresaremos a un status quo, y bueno, que no se nos olvide que podemos empezar a implementar el cambio antes de que nos revuelque obligatoriamente a fuerzas las circunstancias, ¿no? Como estamos en este instinto de supervivencia, ahorita estamos observando todo, observando cómo están los colaboradores, observando cómo está el mercado, observando qué decisiones está tomando el gobierno. Estamos observando todo que a veces no observamos en el día a día. Entonces, una de las cosas que van a favorecer esto que comentas, ¿no? De mantenernos abiertos a implementar ciertos cambios previo a que nos revuelque la ola, es la observación, que es lo que te decía al principio, es la capacidad de estar observando y de estar diciendo cómo estamos, qué está pasando, cómo vamos, pero eso no nada más cuando estamos en el pantano esperando a ver si viene el cocodrilo, sino todo el tiempo estar observando qué está pasando aquí, qué están pasando las tendencias, qué está pasando, a dónde se está moviendo la cosa, y eso va a permitir que observemos situaciones de las que nos podemos de alguna forma aventajar previo a que llegue la ola. No siempre va a llegar la ola, a veces la ola se deshace, pero ese tipo de apuestas informadas, como a mí me gusta llamarle,
muchas veces son las que nos ayudan a entender y a ir aprendiendo y a ir generándonos como esta inteligencia ya programada un poco como personas y como organizaciones para adaptarnos al cambio más rápido cuando venga lo que tenga que venir, ¿no? Lo que sea. Pues tal cual, se vuelve parte de tu ritual o parte, como yo digo, de estar ejercitando ese músculo para que no se atrofie en la comodidad de lo conocido y que siempre esté listo para responder. Te agradezco de verdad mucho porque creo que nos dejas ahí sembradas varias cosas importantes que hay que observar y que tener la antena abierta. Y me gustaría que nos dijeras, Paulina, ¿dónde pueden localizarlos para la gente que nos está escuchando, que tiene emprendimientos, que tiene empresas y que quiere meterse más a entender lo que ustedes pueden ofrecer como consultores? ¿Dónde los pueden encontrar? Encantada. Mira, pues en la página web es Trust, que es thrust.com.mx. Ahí tienen toda la información de cómo contactarnos, de nuestros casos clientes, de nuestra metodología, del pensamiento, todo responsivo de lo que les vengo platicando. Y también en LinkedIn estamos como Trust Co, y ahí también nos pueden encontrar, en donde además en LinkedIn estamos constantemente subiendo información sobre esto, ¿no? O sea, sobre cómo otras industrias o otros empresas, personas, ejemplos de responsabilidad alrededor del mundo y que a veces es una manera de abrir y decir, mira, no sabía que en esa industria aburrida también están haciendo cosas importantes, ¿no? Entonces, ahí nos pueden encontrar. También tenemos un Instagram que es trust_mx y ahí también pueden encontrar este contenido. Y bueno, básicamente ahí estamos, a sus órdenes. Pues muchísimas gracias y yo les recomiendo a todos, evidentemente el foco es para el tema empresarial, pero nunca deja de haber ahí cosas interesantes que uno pueda aplicar en su vida. Entonces, te agradezco muchísimo, Paulina, por haber aceptado esta entrevista y les agradezco también a los que nos están escuchando o viendo. Esto es el Club de la Limonada, yo soy Sandy Mora y nos vemos en el siguiente episodio la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.